Bueno, el cáncer de mama es 99% en las mujeres, pero sí existe cáncer de mama masculino, ¿no? Menos del 1% de los pacientes. Entonces, el cáncer de mama es que estas células de la glándula, porque hay en diferentes zonas, pueden ser conductos, pueden ser zonas lobulares. ¿Cuál es la utilidad que tú, cuando llega un paciente contigo y que te refiere una exploración correcta o incorrecta, te da como indicios de por dónde puedes empezar a ver y a buscar si hay algún problema? Es muy importante que lleguemos a mejorar todo lo que podemos mejorar y a prevenir, porque los tratamientos oncológicos de entrada son tóxicos. Esa es su finalidad. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como cada semana, y en algunas ocasiones, varias veces a la semana, las y los saludo con muchísimo gusto, porque ya saben que Consultorio MOA la única misión que tiene es que la cosa que los esté agobiando, preocupando, acongojando, la resolvemos juntos. No importa si tiene que ver de salud, pareja, dinero, relaciones, trabajo, temas profesionales, lo que necesiten lo resolvemos juntos. Y en esta ocasión, como estamos pues en este mes donde hablamos de cáncer de mama, donde hablamos de los tratamientos, donde hablamos de la importancia de la detección temprana, de los hábitos saludables que favorecen o que nos pueden ayudar para pues evitar algunos casos de cáncer y demás, pues quisimos entender con mayor detalle, con mayor exactitud, algo que está sonando de repente, que lo vemos en redes sociales y que lo vemos en algunos lugares y que posiblemente no entendemos bien de qué trata, que es la dieta rosa. ¿Ustedes han escuchado hablar de la dieta rosa? Pues hoy vamos a hablar y aprender del detrás de la dieta rosa. Y para eso les voy a presentar a nuestra invitada. Es cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con un diplomado en nutrición oncológica en La Salle, tiene también una maestría en nutrición clínica, además de una especialidad en nutrición antiinflamatoria por la Escuela de Salud Integrativa de Madrid, España. Está hoy con nosotros la doctora Araceli Méndez Campero. Muchas gracias. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás, Araceli? Muchísimas gracias. Muy, muy bien, gracias. Con muchas ganas de platicar de todo este tema tan interesante en el Porque mes. además, ahorita que estábamos platicando antes de empezar a grabar, pues Araceli hace un chorro de cosas, ha estudiado un chorro de tiempo. No está fácil todo lo que has estudiado. No. Decíamos que llevas 20 años. Sí, más o menos. Solamente ya que empezaste medicina. Así es. Especializándote cada vez más en el tema. Sí, o sea, llevas más de la mitad de tu vida estudiando y aprendiendo. Así es. Sí, así es. La medicina y pues dentro de la rama, pues lo que te agrada, puedes buscar un posgrado y dar clases y más diplomados y bueno, pues Oye, creciendo. Araceli, y cuando pensamos en general en México, creo que en muchas partes del mundo, pero en México nos sigue costando mucho trabajo hablar de medicina preventiva, hablar de chequeos a tiempo, hablar de pues corregir ciertas conductas y ciertos hábitos que únicamente le van a dar en la torre a nuestra salud. Cuando hablamos de cáncer, se vuelve mucho más complejo, porque se mete el miedo, se mete como esta, no sé si es natural pues, pero como esta, las personas de repente decimos, no, es que si no hablo de eso, capaz que no lo llamo. Si no lo busco, capaz que ni me entero, no lo encuentro. Y entonces de repente las personas preferiríamos como, pues no, ni me entero, ¿no? Y ya si llega tarde. Y entonces a ustedes los médicos y las médicas se las complicamos muchísimo porque llegamos los pacientes ya en estados bien avanzados. ¿Cómo estamos? De acuerdo a lo que tú ves en consulta, de acuerdo a lo que tú ves en tu experiencia, ¿cómo estamos los pacientes, las pacientes, cuando estamos hablando de cáncer? Pues mira, tan solo la palabra cuando se da el diagnóstico es muy complicado, ¿no? El aceptar la enfermedad, el aceptar todo lo que va a seguir adelante, los tratamientos son pesados, las cirugías, es como saber que el tiempo probablemente está contado o va a ser un tiempo muy difícil adelante, ¿no? Yo creo que lo más importante que tenemos que empezar a hablar es que el 90% del cáncer es prevenible y eso es algo que nosotros creemos que no, que lo heredamos y que simplemente nos toca, ¿no? Pero no, el 90% de todos los cánceres, y también hablando específicamente en el mes de cáncer de mama, es prevenible. Y es prevenible con el ambiente, con los hábitos, con todo lo que hacemos en nuestra actividad física. Entonces, lo que tú mencionas, la medicina preventiva es a lo que nos tenemos que enfocar siempre como primera opción. Y acabas de decir algo que me parece bien importante y en lo que reflexionamos muy poco, que es estos hábitos. O sea, cuando decimos es prevenible,
evidentemente la vida no tiene garantías. Y no quiere decir que si comemos brócolis y pepinos todos los días, ya nunca jamás en la vida vamos a pasar un episodio de cáncer. Pero las posibilidades van a bajar mucho, ¿no? Y de repente pensamos en el caso concreto de cáncer y de los diferentes tipos de cáncer que hay, que es como una lotería de la mala suerte, ¿no? Y que si te tocó, pues ni modo, ya te tocó. Y entonces a vivir el calvario con todo lo que implique y a vivir el desenlace con todo lo que implique, ya como si no hubiera nada que hacer. Pero la realidad es que si uno tiene hábitos saludables, y pienso en ustedes mujeres, pero evidentemente todos los hombres también tenemos una mujer importante en nuestras vidas. Entonces todos tenemos alguna mujer. Entonces hablar de cáncer y de cáncer de mama es de todos. Nos toca a todas y a todos. ¿Cómo le cambia el escenario a una paciente que puede presentar un tema de cáncer de mama que hace ejercicio, no tiene problemas de obesidad, no tiene problemas de glucosa alta, versus alguien que tiene menos cuidado esos temas? Mira, el cáncer de mama sí tiene una carga genética importante, ¿no? Hay varios genes relacionados y que son heredables. Lo que tenemos que saber es que nosotros vamos a manejar nuestro propio destino genético, que eso es algo pues muy, muy bonito, muy poético en la medicina, decir, bueno, yo tengo esta carga genética, pero si voy a llegar a ese destino, me puedo tardar más, puedo desviarme hacia la salud. Entonces nosotros podemos modificar nuestros genes, podemos encenderlos, podemos silenciarlos con estilo de vida y alimentación. Entonces, aunque tengamos como una sentencia genética por cierta carga cancerígena, nosotros podemos realmente manejarla o manipularla. Y es muy diferente, la evolución es muy distinta en una paciente con normopeso y cáncer de mama a una paciente que pues tiene un porcentaje de grasa muy elevado, que fuma además, ¿no? Que no hace actividad física, que no cuida qué está comiendo, en qué horarios está comiendo. Obviamente la evolución, una puede ser mucho más agresiva, puede ser tener mucho más mortalidad y pues en otros casos obviamente el tratamiento funciona mejor. Y ahora, vámonos a primero de primaria para entender, porque de repente escuchamos y hablamos y escuchamos y hablamos mucho del tema y nos detenemos poco a entenderlo con la profundidad necesaria. Pero háblanos del cáncer de mama. O sea, primero, ¿qué es? ¿Cómo se presenta? ¿En quiénes se presenta? ¿Y cómo evoluciona? Bueno, el cáncer de mama es 99% en las mujeres, pero sí existe cáncer de mama masculino, ¿no? Menos del 1% de los pacientes. Entonces, el cáncer de mama es que estas células de la glándula, porque hay en diferentes zonas, pueden ser conductos, pueden ser zonas lobulillares, estas empiezan a reproducirse sin control. Entonces, la célula maligna, la verdad es que evoluciona de una manera terrorífica para sobrevivir. Entonces, no muere, no se escapa al sistema inmune, crece sin control, acapara toda la energía y pues esto lo que hace es invadir. Entonces, el cáncer se define como una enfermedad multifactorial. No es una única causa, sino existen muchísimas causas que son las que generan el cáncer y es una enfermedad sobre todo inflamatoria. Entonces, podemos tener todos los factores y si nosotros vamos a favorecer la inflamación, la acidez metabólica, pues este cáncer va a crecer. Entonces, por eso decimos que es un grupo muy amplio de enfermedades que se dan específicamente en glándula mamaria, 99% mujeres, 1% hombres. ¿Hay algún rango de edad que sea de más atención que otra? Pues la presentación se da generalmente después de los 45 años en la mayor parte de la población, pero no está exenta. Si no excluye que gente de 20 años. ¿En adolescentes se llega a ver cáncer de mama? Es raro, pero sí, generalmente se puede hacer el diagnóstico ya más cuando hay una autoexploración o cuando ya hay exámenes, ¿no? Que se puedan realizar. Entonces, es más común después de los 18 años. Pero en adolescentes sí puede existir, pero es menos el diagnóstico. Y en el abanico, en los diferentes tipos de cáncer que hay y que se presentan, en el grado de agresividad, peligrosidad, que no sé si es el término, pues, ¿qué tan preocupante es para ustedes los médicos y los oncólogos el cáncer de mama? Pues tan solo en la epidemiología, si tú te fijas, la estadística es el cáncer más común y el más mortal, ¿no? En mujeres. Es el número 1 también a nivel mundial. Entonces, aunque se le pone demasiada prevención, aunque hay muchísimas campañas, aunque hay tratamientos variados, aún así sigue siendo altamente mortal. Entonces, por eso insistimos mucho en la prevención, en el diagnóstico temprano, en los múltiples tratamientos. Quiero detenerme ahí, en esto que nos dices ahora. Una cosa es la prevención y otra cosa es el diagnóstico temprano. Sí. Las dos cosas son igual de importantes. Sí.
Cuéntanos de una y otra. Bueno, la prevención es lo que nosotros elegimos hacer cada día, ¿no? El hecho de pararnos a hacer ejercicio, de escoger qué es lo que vamos a comer, el no fumar, exponernos cómo vamos a cocinar, incluso qué instrumentos, ¿no? Si lo vamos a refrigerar en vidrio, si lo vamos a calentar en plástico, con qué vamos a cocinar, con qué vamos a calentar, si estamos hablando de teflón, de cerámica, de esas pequeñas elecciones de las que realmente no somos conscientes nunca. Desde ahí estamos hablando de prevención, ¿no? O hay otras que sí hacemos con un poquito más de conciencia, el decir, bueno, voy a comerme un pan de muerto, a lo mejor me puedo comer la mitad después del desayuno o me lo ceno, no sé, esas elecciones que todos sabemos, tenemos una idea muy general de lo que es saludable y lo que puede no convenirnos. Entonces, eso es prevención. Y el diagnóstico temprano, pues es hacer conciencia de la frecuencia de esta enfermedad y de decir cómo me acerco al médico, cómo me autoexploro, cada cuándo lo tengo que hacer, como para si existe una lesión microscópica, una lesión milimétrica, puede ser diagnosticable y curable de manera inmediata. Entonces, la prevención es todos los días y el diagnóstico temprano, pues tenemos como cierta frecuencia que recomendamos asistir al médico o hacer exámenes específicos. Que la recomendación es cada cuándo. Pues varía. Varía mucho si tenemos como familiares directos ya con cáncer de mama, ¿no? Digamos en una población general, cualquier mujer que está como en edad fértil, en edad reproductiva y quiere hacer como sus chequeos, recomendamos que sea una vez al año el estarse haciendo, si es una mujer menor de 45, 40 años, ultrasonido, porque el tejido mamario es diferente. Entonces es más denso, ¿no? Es más glandular. Entonces es diferente y se va a ver mejor en un ultrasonido que en una mastografía. Y ya las mujeres mayores de 45, ya donde está disminuyendo la fertilidad, ahora sí tenemos una mama un poquito más densa de grasa y es más diagnosticable en una mastografía, aunque ambas se complementan. Hay a veces necesidad de realizar las dos. Entonces, pues es cada año estar haciendo estos estudios y pues bueno, si tenemos estudios que son negativos durante periodos seguidos, pues podemos a lo mejor hacer un poquito más amplio el tiempo de un estudio a otro, pero en todos los cánceres ginecológicos o realmente en todos los chequeos de los cánceres más comunes se recomienda hacer mínimo un examen de screening anual. Ahora, de repente no sabemos si es por miedo, no sabemos si es por falta de conocimiento, algo tan sencillo como la autoexploración. A ustedes como médicos les puede dar muchos indicios a tiempo para poder actuar y para poder tomar decisiones, empezar tratamientos y demás. ¿Cómo se hace la exploración? ¿Cuál es la utilidad que tú cuando llega un paciente contigo y que te refiere una exploración correcta o incorrecta te da como indicios de por dónde puedes empezar a ver y a buscar si hay algún problema? Bueno, la técnica de la autoexploración, pues siempre decimos que tiene que ser en un momento especialmente del ciclo donde no haya molestias mamarias, ¿no? Donde no haya como en este periodo preovulatorio o premenstrual, en donde ya la mama cambia un poquito de consistencia y puede ser incluso incómodo o molesto. Entonces, recomendamos a aquellas pacientes que todavía tienen ciclos regulares, pues que sea después de que haya terminado el sangrado, ¿no? Y la autoexploración consiste primero en observar, pararnos frente al espejo y observar simetría, observar la pendulación, observar que no haya cambios en la superficie de la piel, que no haya hoyuelos, que no haya nódulos evidentes, que no haya cambios de color, de piel de naranja, todas estas cuestiones que nos enseñan. Entonces, primero es la observación. Y después, pues vamos a hacer una técnica de barrido con las yemas sin caminar los deditos, sino hacer una presión profunda. Hay varias técnicas. O sea, no es superficial, es una presión profunda, sí. Más o menos fuerte. Sí, lo ideal es que al tocar sintamos los huesos de las costillas, ¿no? Entonces tenemos que hacer una presión profunda. Hay varias técnicas en espiral, radiada o en líneas y la idea es dividir la glándula en 4 cuadrantes e irlos palpando en orden, ¿no? Y nosotros siempre en dirección hacia el centro. Y si nosotros detectamos un nódulo, pues intentar ya como médicos decir, bueno, descifrar más características al palparlos con los dedos. Pero en cuanto una paciente lo detecta, pues tiene que acudir de inmediato. Esta exploración también se realiza en consultorio. O sea, una cosa es explorarnos una vez al mes, a lo mejor durante la ducha o no sé, que tú eliges al estarte cambiando, pero la idea es que dentro de nuestro chequeo ginecológico haya una exploración por medio del especialista, además de los estudios de imagen. Que de repente uno no pensaría o no sabría, no necesariamente podemos ser conscientes de la capacidad que tienen nuestros dedos de detectar alteraciones en el tejido.
Sí, pero ya detecta, digamos, como lesiones ya... Sí, ya es un... medio centímetro más o menos. ¿Y ahí ya es un momento para avanzado o todavía es un momento temprano? Pues mira, hay varias situaciones médicas en donde puede haber fibromas, ¿no? O quistes y no significan cáncer, pero la idea siempre es vigilarlos y descartarlos. Entonces, sentimos alguna lesión, que le decimos, pues vamos a correr al especialista y hacer un ultrasonido, hacer una mastografía, a veces biopsia es necesaria y pues de ahí es estar revisando, pero la autoexploración no descarta ni sustituye a los estudios de imagen. Claro. Ahora, hablábamos hace un momento, cuando estábamos empezando la conversación, que estas cosas que hacemos, estos hábitos que hacemos de manera cotidiana, y entre ellos la alimentación, o sea, de repente ya sé que puede parecer disco rayado y que lo decimos muchísimo y que suena muchísimo, pero la verdad es que no hay respuestas mágicas. La verdad es que no hay una varita mágica que venga y diga, tú ya nunca hagas lo que hagas, comas lo que comas, ya nunca te va a pasar nada. O a ti, sin importar lo que cambies y mejores, siempre te va a pasar. No, la alimentación es un factor indispensable. Así Punto. es. Bien dicen que somos lo que comemos, ¿no? Y en enfermedades y en el desarrollo de enfermedades también pasa eso. ¿Cómo dirías que puede ser una alimentación que esté más orientada a tener un estado de salud más bueno? Pues mira, como te había mencionado una palabrita clave, el cáncer es una enfermedad inflamatoria, por lo cual la alimentación antiinflamatoria es tanto una prevención como una manera de coadyuvar a los tratamientos de todos los tipos de cáncer, no nada más en este cáncer de mama, ¿no? Entonces, la alimentación antiinflamatoria es una de los estudios, más bien de las maneras de alimentarnos, porque no me gusta decir dieta, una de los planes de alimentación, pues más saludable que existe, porque estamos disminuyendo esa inflamación, ese estímulo de crecimiento, ese estímulo de desorden hormonal, y esto pues favorece. Si hay inflamación, favorece el cáncer y muchas enfermedades autoinmunes, obesidad, diabetes, hipertensión, aterosclerosis y la lista sigue. Y si nosotros disminuimos la inflamación con la alimentación, pues realmente podemos paliar o ayudar mucho a la curación de estas enfermedades. Y cuando estamos hablando de un paciente, de una paciente que ya está en un tratamiento post un diagnóstico de cáncer, la alimentación también juega un papel importante. Sí, y esto es algo que quiero enfatizar, ¿no? Es muy importante que tanto colegas médicos como pacientes en el momento del diagnóstico vayamos al nutricionista clínico, porque muchas veces el paciente ya llega bastante desgastado, ¿no? A veces recibe muchas indicaciones, muchas recomendaciones de coma lo que quiera, no pasa nada, estamos bien. Y si vamos a consulta nutricional, siempre hay algo que perfeccionar, tengamos una enfermedad o no, ¿no? Siempre hay a lo mejor algo que podemos mejorar en los lípidos, o podemos bajar porcentaje de grasa, o podemos aumentar masa muscular. O sea, siempre hay algo que mejorar, independientemente de las enfermedades. Y si nosotros ya llegamos con una enfermedad crónica, una enfermedad que tiene pues un pronóstico pesado a futuro, es muy importante que lleguemos a mejorar todo lo que podemos mejorar y a prevenir, porque los tratamientos oncológicos son de entrada son tóxicos. Esa es su finalidad. Es que eso me parece súper importante. Sabemos, es sabido, de hecho mucho del miedo que de repente pueden tener algunas pacientes o resistencia para ir al médico y tratarse, es que sabemos que las quimioterapias, las radioterapias, pues son duras, son agresivas, que las pacientes, pues no se van a sentir necesariamente bien después de... Y sí, o sea, sí tenemos que saberlo, sí es una realidad. Han cambiado mucho en los últimos años. No es lo mismo una quimioterapia de hace 10 años que una quimioterapia o una radioterapia hoy. Pero es cierto que el tratamiento para curar el cáncer requiere del mejor estado de salud posible de la paciente. Así es. Y entonces ahí sí la alimentación puede cambiar por completo el desarrollo del tratamiento, ¿no, doctora? Sí, es algo 100% comprobable, ¿no? Hay muchísimos estudios científicos, mucho de la nutrición y la medicina basada en evidencia científica, que es algo que yo practico y enfatizo mucho con los pacientes. Y es, bueno, mientras en mejor estado nutricional lleguemos a un tratamiento, mejor lo vamos a tolerar, porque la tolerancia da miedo, y mejor vamos a responder. Entonces, no es nada más de que me voy a sentir mejor. Claro que se va a sentir mejor el paciente, va a tener molestias mínimas o a veces nulas y va a tener una mejor respuesta, ¿no?
porque no va a haber deficiencias, porque no va a haber excesos, porque obviamente vamos, a lo mejor si perdimos un poco de peso, pues algo bastante controlable, el paciente no se va a fatigar, no va a tener tantas náuseas, lo podemos todo manejar con la alimentación. Tenemos náuseas, podemos hacer cosas. Tenemos vómito, hacemos cosas. Diarreas de difícil tratamiento, todo se va a tratar con la nutrición. Entonces, mientras mejor lleguemos a nutricionalmente para empezar el tratamiento, es un pronóstico favorable. ¿Hay alimentos que están prohibidos para un paciente en tratamiento? Pues mira, depende el fármaco que se vaya a utilizar, pero si quiero a lo mejor, bueno, no generalizar, pero sí en un gran porcentaje, quitamos jugos, sobre todo jugos de frutas, jugo de toronja, que sí tiene específicamente como inactiva ciertas enzimas y puede concentrar más algunos fármacos en sangre o ocupar espacios y que de receptores y que finalmente el fármaco no funcione, ¿no? Entonces, jugo de toronja, la mayoría de los oncólogos lo advierte, jugo de naranja, jugo de manzana, pero todos los jugos. En general, todos los jugos de frutas, además de que pueden tener como una actividad enzimática, tienen un exceso de azúcares. Y de aquí me voy a la segunda cuestión, azúcares. Es lo que realmente decimos que es una dieta libre de azúcares, porque una de las sustancias, por así decirlo, favoritas para absorber para energía células, del cáncer es la glucosa. Su energía parte primero de la glucosa, también puede alimentarse de grasa, proteínas, pero glucosa digamos que es su nutriente favorito y más rápido. Entonces lo que hacemos es favorecer la nutrición del paciente y no favorecer un exceso de glucosa o de energía para que sea absorbido por células. Y ahora, cuando malignas. me parece importante también, cuando hablamos de azúcares, todo el mundo pensaríamos las cucharadas del azúcar que le echamos al café o a un agua. Y la realidad es que hay muchos azúcares en muchos de los alimentos que consumimos habitualmente, de repente hasta en alimentos salados, ¿no? O sea, ¿qué dirías entonces que tendríamos que vigilar cercanamente? Y entiendo que esto entra más en cancha del nutricionista clínico, pero ¿qué dirías tú como oncóloga? Que deberíamos vigilar en el consumo de un paciente que esté en un tratamiento para cáncer. Pues mira, como para hacer los pasos sencillos y no abrumar como de demasiada información a los pacientes, siempre partimos de azúcar. No agregar azúcar a nada, ¿no? A lo mejor quiero endulzar, puedo sustituir un endulzante natural. Pero bueno, nada de azúcar de mesa, miel, mermeladas, mascabado, cualquier jarabe que tú quieras, a lo mejor por más natural que sea, azúcar de coco, miel, agave, lo que tú quieras, no. Todo al final en la sangre se convierte en la misma molécula de glucosa. Entonces, nada adicionado. Y obviamente, si quiero hacerme un postre, pues sustituir ese azúcar, ¿no? Aquí entran, como siempre, las preguntas. Bueno, ¿puedo comer frutas? ¿Puedo comer plátano? ¿Frutas dulces? Sí, pero obviamente hay que controlar la cantidad y hay que mezclarlas muy bien. Realmente es muy diferente que yo en estado de ayuno meta el azúcar de un plátano y se va a convertir en azúcar igual que si me hubiera echado una cucharada de miel. Pero ¿qué pasa si ahora lo mezclo con un poco de proteínas, si lo mezclo con grasa? Obviamente el metabolismo ahí cambia. Por eso no quitamos todo lo que se llega a convertir en azúcar, porque pues quitaríamos frutas, quitaríamos todos los cereales, quitaríamos todas las legumbres, pero solamente es como azúcar adicional, no. Postres, hazlos sin azúcar. Bebidas, sin azúcar. Azúcar. De acuerdo. Ahora, vámonos al otro extremo. ¿Qué alimentos dirías que son como sus grandes aliados? A un paciente que está en un tratamiento, ¿qué dirías que deben tener en el refri, en la alacena? O sea, ¿de qué se deberían agarrar? ¿Cuál puede ser como su salvavidas, su soporte? El omega 3. Entonces, el omega 3 sin duda es como el nutriente que tiene más evidencia científica de beneficio, y aquí me voy a quedar solamente en la cancha oncológica, ¿no? Porque realmente beneficio, te puedo decir neurológico, endocrino, neuronal, etcétera. Pero en la función de oncología o nutrición oncológica, el omega 3 y la vitamina D, y si van en conjunto, tienen mucha evidencia científica de que el omega 3 es un antiinflamatorio potente, muy potente. Y la vitamina D, mientras más vitamina D tengamos, niveles normales, menos agresivo será ese cáncer. De eso hay evidencia, ¿no? No es algo que... Si no estamos inventándolo, nada. pensándolo, creyéndolo. Entonces el omega, porque además lo dijiste en el principio, y es ahí donde me importa mucho que pongamos la atención debida a las palabras y al conocimiento de la doctora. El cáncer es una enfermedad inflamatoria. O sea, inflama, por supuesto, lo que se puede convertir en un tumor, lo que se puede convertir en el grupo de células que están creciendo desmedidamente. Pero no nada más se queda ahí la inflamación.
general, lo vimos también y lo aprendimos con el COVID, que también era otra enfermedad inflamatoria. Sí. O sea, no solo inflama, no es como cuando nos pegamos en la pierna y entonces nos sale como un chichón en la pierna o en la cabeza y que nada más es lo único que se inflama. Las enfermedades inflamatorias a nivel interno favorecen la inflamación de otras partes del cuerpo, de otras áreas del organismo. Entonces, tener una dieta o ingredientes que favorezcan la antiinflamación, pues tiene toda la lógica que sea bueno para los pacientes, ¿no? Así es. Esa inflamación que tú mencionas es una inflamación que nos duele, ¿no? Porque como tú mencionas, hay inflamación de que se me enterra una espina o me golpeo, esa inflamación aguda duele, crece, enrojece. Pero la inflamación crónica de bajo grado o la inflamación celular tiene muchos nombres, esta inflamación no duele. Y obviamente solamente es detectable en sangre, marcadores específicos. Entonces, el paciente no se va a sentir inflamado. A lo mejor esta inflamación crónica la sentimos todos porque vivimos en estados inflamatorios, en estrés, la contaminación del aire, todo esto nos mantiene inflamados. Nos puede doler la cabeza, podemos tener insomnio, podemos tener malestar intestinal, porque pues obviamente lo primero que se inflama es el intestino, ¿no? Pero es un círculo vicioso, como tú mencionas. La inflamación del cuerpo favorece la formación del cáncer y una vez que el cáncer está presente se vuelve todavía más inflamatorio el medio porque el cáncer sobrevive con inflamación, entonces favorece a sí misma su sobrevivencia con inflamación. Entonces es un círculo vicioso inflamatorio que tenemos que romper y que solamente, y no podemos romper, esto lo tenemos que aclarar, no podemos romperlo con un antiinflamatorio de pastilla, ¿no? Aquí ya no nos va a servir que tomemos el medicamento que prefieras, sino necesitamos molecularmente realmente acallar esa inflamación celular y solamente atacarla de forma mucho más con los focalizada. nutrientes. Ahora, pensando otra vez y regresando al tema de la alimentación y de la dieta, y una cosa que también me parece importante que tenemos que hablar es de la suplementación, ¿no? O sea, ¿es igual cuando un paciente está en pleno tratamiento y cuando ya va saliendo o tiene que cambiarse y modificarse? No, sí somos agresivos nutricionalmente durante el tratamiento, ¿no? Dentro de lo que nos permiten los síntomas. Muchas veces cuando un paciente llega a mi consultorio muy a tiempo, entonces vamos a prepararnos. ¿Qué nos dice el oncólogo? ¿Cuál es el esquema? Yo siempre voy trabajando conforme vaya dictando su médico tratante. Entonces el oncólogo dice, vamos a hacer primero radioterapia, vamos a hacer primero quimio, nos vamos a preparar para una cirugía, así vamos evolucionando con el paciente. Preparamos para las quimioterapias, mira, vamos a tener esto para protección de diarreas. Vamos a suplementar, el omega 3 es mi mejor amigo en la consulta, siempre, ¿no? Entonces, vamos a dar dosis altas de vitamina D y de omega 3 para evitar las molestias, para que no pierdas masa muscular, para que te desinflames, para que reacciones mejor, para que no pierdas peso. Entonces, preparar al paciente para cualquiera de los tratamientos a futuro es... Previo al tratamiento. Previo al tratamiento es lo ideal. Esa es la importancia de que lleguen contigo. Sí, ese es el escenario y de que preparar todos queremos. el terreno. Hagan de cuenta que es arar la tierra para la siembra, ¿no? O sea, Así es que ahora... Digo, tú nos lo podrás explicar mejor, pero es muy referido por los pacientes que cuando empiezan un tratamiento, pues no quieren comer. Sí. O sea, porque les cae mal, porque traen náuseas, porque de repente pueden traer algún tipo de hasta medio gastritis o alguna inflamación en el estómago, alguna irritación en el estómago, porque al no sentirte bien, o sea, recordemos que también comer y digerir la comida requiere y demanda un chorro de energía por parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si no estamos bien porque porque traemos una enfermedad crónica o porque estamos en un proceso de un tratamiento tan de repente rudo como pueden ser los tratamientos para cáncer, pues no es que vas a andar con el mayor apetito del mundo y con todos los antojos y que vas a querer... ¿Qué se hace con un paciente que está en tratamiento y que la comida, híjole, como que no se está llevando bien? Hay muchos atajos, ¿no? Yo a todos los pacientes les digo, va a haber días buenos y esos días buenos los vamos a aprovechar. ¿Qué se te antoja? Y conforme lo que se te antoja vamos creando la opción más saludable, ¿no? Y va a haber días no tan buenos en donde podemos ir un poquito más despacio evitando saltarnos comidas y utilizar suplementos, ¿no? Suplementos ya prefabricados en donde podemos decir, bueno, esto es muy saludable, está probado en muchos pacientes con estas enfermedades, nada de producto milagro, esto me encanta aclararlo, 0 productos milagro, es ideal no manejar, ¿no? Todo que tenga evidencia científica, que se haya probado, que se haya comprobado beneficio,
Entonces, podemos sustituir el desayuno, podemos sustituir la cena. ¿Qué pasa en un día que estoy llena de consultas? Que tengo que ir horas antes, desde las 6 de la mañana al consultorio. Obviamente no me puedo preparar sanamente en casa. Vamos a llevarnos este suplemento. Y esto puede sustituir muy bien tu desayuno. Te sientes muy cansado, desayuna de esta manera, evitando saltarnos horarios de alimentación. Sería lo ideal, pero no pasa nada un día si es un día muy malo. Y evidentemente el experto o el especialista en nutrición oncológica es quien mejor les puede decir qué tipo de suplementos. Ya nos decía la doctora que nada de productos milagro, pero pues yo prefiero que nos digas más o menos cuál, por dónde, cuál tendría que buscar la gente o por cuál le tienen que preguntar a su médico o a su especialista. Pues mira, hay muchos suplementos en el mercado, ¿no? Nos pueden sonar varios en todos los tipos de farmacias, pero hay suplementos que le llamamos nutrición especializada, ¿no? Tenemos nutrición como genérica, que a lo mejor tiene mucho carbohidrato, tiene poca proteína, ¿no? Nosotros lo podemos ver en las tablas posteriores, pero la nutrición especializada para paciente oncológico, suplementos que estén probados y que tengan beneficio, yo recomiendo mucho Suportán. Suportán es muy seguro, es muy rico. Si al paciente le gusta el café, pues está el sabor capuchino, si no, pues está el sabor frutos. Hay varias opciones, ¿no? Y es muy versátil porque, bueno, tenemos muchas náuseas. ¿Qué tal que lo congelas o lo licuas con hielo o te lo comes como una paleta, como un raspado? Porque te va a disminuir la sensación de las náuseas. ¿Cómo es la textura? ¿Cómo es el...? Es muy cremosito. Y tiene una sensación final que pues es parte de su beneficio, que tiene mucho omega 3, ¿no? Entonces, que ya nos decías que es el gran aliado para un paciente en un tratamiento. De todos los suplementos en el mercado, por eso es mi elección, siempre elijo Suportán en los pacientes oncológicos y bueno, en muchos pacientes, pero ahorita estamos hablando de oncología, porque tiene mucho omega 3. Y no nada más omega 3, porque podemos dar clases aquí de omega 3, que tiene muchas longitudes, pero el omega 3 más largo es el DHA. EPA y DHA, es un omega 3 más largo, ¿no? Que solamente se encuentra en productos de origen marino. Y ya lo tiene en esa forma elongada el Suportán. Entonces es ahí donde tenemos el beneficio directo, ¿no? Ya no necesito como encapsularme con mucho omega 3 puro para poderlo crecer hacia EPA y DHA, sino ya tengo el DHA y el EPA directamente de Suportán y entonces ya están los beneficios directos. Y pues es difícil que un paciente con tratamiento oncológico quiera comer diario salmón, sardina, pescado. Y en las cantidades que se requiere. No, o sea, porque a lo mejor le van a llevar un filetito de salmón y ahí le va a dar 3 pedacitos y va a pellizcar 3 pedacitos y ya no va a querer comer más. Y la magia de Suportán de KN es que puede, en este producto concentrado, va a tener los aportes en las cantidades necesarias. Sí, todos necesitamos 1 gramo de omega 3 al día, todos, ¿no? Todo adulto mayor, 40 kilos. Pero no lo hacemos, realmente no comemos, ¿no? Solamente quienes tienen como las dosis saludables de omega 3 en su sistema, pues son aquellos que tienen una alimentación más asiática, ¿no? Los esquimales, obviamente el tipo de alimentación que tenemos en México es muy carente de omega 3. Entonces ya partimos de que todos necesitamos omega 3, todos. Pero ¿qué pasa si yo quiero que el omega 3 tenga una función benéfica extra? Yo necesito duplicarlo, triplicarlo, 3 gramos, 4 gramos. Es por eso que, bueno, cada bote de Suportán ya tiene 1.5 gramos. Entonces ya estamos completamente satisfaciendo la necesidad diaria recomendada. Pero si yo me tomo 2, que a veces es lo que le digo a los pacientes, mira, vamos a desayunar, cenar, comer normalmente, y ¿qué te parece que en 2 colaciones vamos a tomar 2 Suportán? Esto es como en los tratamientos más agresivos o nutricionalmente donde más puedo interceder, y es 2 Suportanes al día. Tenemos 3 gramos de omega 3, ya tenemos una función antiinflamatoria asegurada. Sí, recargada. Y además tenemos controlada la insulina, porque nos ayuda mucho a controlar la insulina, ¿no? Y también tiene vitamina D y además tiene muchísima proteína. Y ayuda al sistema inmune. Al sistema inmune, al sistema endocrino, nos protege la cuestión de memoria neurológica, nos protege el músculo, que esto es muy importante. El omega 3 evita que el músculo se degrade. Y esto es algo que pasa mucho en cáncer, ¿no? Que no nada más nos acabamos las reservas de grasa, nos acabamos las reservas de músculo. Entonces, si nosotros damos omega 3, estamos protegiendo como en 10 áreas diferentes al paciente que está en tratamiento oncológico o que va a iniciar tratamiento oncológico o que va saliendo de tratamiento oncológico, porque podemos ocuparlo en 3 escenarios diferentes. Y ya lo ha dicho cualquier cantidad de colegas tuyos que han venido aquí, que hemos entrevistado en la revista y en todos lados. Si pudiéramos definir alguna clave secreta, alguna llave secreta, primero como de la eterna juventud o de la salud, de la buena salud a largo plazo, es tener un buen nivel de masa muscular. Sí, la masa muscular es
garantía de salud, ¿no? Y es algo que no nos educan desde muy jóvenes. Nosotros generamos masa muscular alrededor de los 20, 30 años y de ahí tenemos la reserva para el resto de la vida. Es y muy de ahí difícil. la empiezas a perder, si no la cuidas. Sí, es muy difícil generarla, no es imposible, pero es difícil generarla como ya en décadas posteriores, ¿no? Pero es nuestra única reserva, es nuestra reserva tanto energética como inmunitaria. Entonces hay que cuidarla y su Protan tiene demasiada proteína, que eso es muy bueno, porque no es como me tomo cualquier fórmula del mercado que solamente tiene a lo mejor 8 gramos de proteína y no es nada, es lo equivalente ni siquiera a una clara de huevo, 2. Y pues su Protan tiene 20. Entonces, digamos, son como proteínas que se van a absorber bien. Son proteínas que además traen un poquito de carbohidrato el necesario para absorber las proteínas. Tiene demasiado omega 3. Entonces, ayuda a equilibrar también el microbioma, ¿no? Sí. Necesitamos un equilibrio entre fibra y proteína para poder tener como en equilibrio nuestro microbiota, tanto que va a metabolizar carbohidratos y proteínas, porque tenemos ambas floras, ¿no? Entonces, nos ayuda a equilibrar tanto microbiota, niveles de insulina, nos da una dosis extra de vitamina D, nos da proteína, nos da omega 3. ¿Cuánto se toma? ¿Cada cuánto se toma? ¿Eso lo deben consultar con su especialista médico? Sí. Realmente la recomendación siempre es individual, ¿no? Sí, no puede ser igual para todos, que es algo que también lo diremos hasta el cansancio y lo seguiremos repitiendo, igual que las dietas, mucho más en los tratamientos médicos, no son genéricos para todo el mundo. Sí, no, para nada, y menos en oncología, porque una de las primeras cosas que decimos es ¿cuál es tu tratamiento? ¿Qué fármacos estás utilizando? ¿Qué tipo de cáncer? Porque yo tengo mucho más cuidado, por ejemplo, si estamos hablando de ciertos tipos de cáncer de médula ósea, ¿no? Ahí hay muchos exceptos que tenemos que poner adentro. Entonces es como qué tipo de cáncer, pero bueno, hablando de cáncer de mama, que es uno de los de tipos de cáncer que más necesita omega 3, entonces sí, ¿no? Y es un tipo de cáncer en donde las pacientes generalmente tienen mucha más masa grasa que muscular. Entonces necesitamos más aporte proteico, reducir porcentaje de grasa, tener una buena cantidad de vitamina D, no nada más para la salud ósea, ¿no? La vitamina D realmente tiene un control de más de 2,000 genes, es más una hormona. Entonces, necesitamos como todos estos ingredientes extra que hay en una sola bebida, que tiene calorías suficientes para sustituir una colación, y pues la recomendación dependerá del peso de la paciente, dependerá de sus horarios, depende de su nivel de actividad física. Sí, de todo. Pero es muy seguro tomar al menos 2 botes porque nos da 3 gramos de omega 3. Buenísimo. Ya para cerrar, doctora, ¿qué recomendaciones le darías a las pacientes que están en un proceso de tratamiento y a su círculo familiar? ¿No? Porque cuando hemos hablado de casos de cáncer, entendemos cada vez más que no nada más impacta al paciente. Sí, el paciente es el primer impactado, pero también su círculo. ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Pues si se trata primero de prevención es realmente nosotras ayudarnos con un estilo de vida saludable, dejar de fumar es importantísimo, ¿no? Hacer ejercicio, todas estas recomendaciones que nosotros mismos lo sabemos, haz ejercicio, come más verduras que frutas, come tu proteína, come grasas saludables, pues lo sabemos, realmente lo sabemos dentro de nosotras. Además de esta prevención de elegir diario cuidarnos con nuestra alimentación y el ejercicio, pues también es hacer pues nuestros chequeos anuales, y si tenemos un diagnóstico no favorable que sea de cáncer de mama, pues tener el optimismo de que es uno de los cánceres que tiene más iniciativas médicas, más tratamientos, es más curable, y aunque va a ser una temporada difícil probablemente, pues que hagan equipo con su familia, con sus diferentes especialistas, y que acudan lo más temprano posible al nutriólogo clínico, que sería como el primer paso, ¿no? Y que estemos en comunicación, y obviamente es un trabajo en equipo, ¿no? Nosotros los vamos a cuidar y los pacientes también cooperan con su cuidado. ¿Tienes consulta? ¿La gente te puede buscar? Sí, tengo consulta en línea, tengo consulta presencial. ¿Dónde te encuentran? Bueno, por ahí estarán mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, y estoy en el Hospital Ángeles México. Y pues muy a la orden. Ahí te pueden encontrar. Sí, me pueden encontrar. Muy, muy, muy a la orden. Y si ustedes van a consulta con su especialista, con su doctor, pregúntenle por su Protan DKN, cómo las puede ayudar, cómo los puede ayudar y cómo lo pueden incorporar a su tratamiento, a la suplementación que tengan, para que si ya les tocó transitar un escenario así de retador y así de complejo, pues que vayan lo más acompañadas, lo más soportadas posible, y aquí tienen un gran aliado. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio de Consultorio MOA. Bye.